Gracias, hermanos. Mientras que los niños están saliendo, por favor, hermanos, abran sus Biblias. Tuvimos la lectura, Apocalipsis capítulo 12, capítulo 1, del versículo 12 hasta el final del capítulo 1, es decir, al versículo 20. Otra vez. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 12 al versículo 20. Déjenme decirles, hermanos, esta porción de las Escrituras es absolutamente fantástico, precioso. Y cuando nosotros pensamos en la persona de Cristo Jesús, yo sé que tenemos una imaginación tremenda, ¿no? Ciertamente yo lo tengo. Y cuando pienso en Cristo hoy y cómo luce, cómo Él está físicamente, cómo Él es en su persona, trato de imaginarlo como aquí viene en su descripción de acuerdo a Apocalipsis 1. La razón por la cual lo tengo que tratar de imaginar así es porque en esta sección estamos viendo, o más bien Juan vio a Cristo mismo desde su punto de vista como sumo sacerdote. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote hoy. Recuerden, Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, su oficio, su trabajo, su obra fue de profeta. Después de que Él ascendió al Padre, su oficio, su obra ha sido de sumo sacerdote. Y cuando Él venga en un futuro, por segunda vez, Él será Rey de reyes y Señor de señores en su oficio, sus labores, en su obra. Por lo tanto, en la actualidad, nuestro Señor Jesucristo se sienta a la diestra de Dios Padre en los cielos y Él actúa como nuestro sumo sacerdote. Lo que vamos a ver en esta descripción de su persona es ciertamente eso, es la descripción de Cristo Jesús como sumo sacerdote hoy. Si ustedes quieren imaginarse a Cristo Jesús, no se lo imaginen como lo pintan en las imágenes. No se lo imaginen como en los cuadros, en las estatuas. No. Porque ninguno de esos, en primer lugar, son verdad. En segundo lugar, en ninguna de las imágenes o fotos o estatuas en la actualidad se enseña a Cristo Jesús desde el punto de vista actual como sumo sacerdote. Entonces, si queremos pensar en cómo Cristo está vestido, cómo Él es, cómo se ve en la actualidad en los cielos, aquí lo vemos reflejado en Apocalipsis capítulo 1 del versículo 13 hasta el final del capítulo. Esto es precioso, hermanos, y espero que sea de bendición para ustedes. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo es en efecto nuestro sumo sacerdote y Él está en los cielos, Señor, entre los candeleros. Él está en el lugar santo, en el lugar santísimo, Señor, a su diestra, Padre, y Él está haciendo intercesión por nosotros, porque Él es el único intercesor. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted hace intercesión por los suyos, por la iglesia. Y ciertamente nada más Él es quien puede hacer esa intercesión perfecta. Nadie puede hacer intercesión más que su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por el sumo sacerdote perfecto, precioso, quien hizo el sacrificio una sola vez y para siempre, para no tener que volver a hacer sacrificio, porque Él es el sacrificio perfecto, el Cordero inmolado, el Cordero de la Pascua, el único, el último sacrificio que se tuvo que hacer para la expiación de nuestros pecados, es decir, la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. No solamente su muerte, sino la victoria sobre la muerte en su resurrección. Gracias le damos, Señor, porque no lo merecemos. Y usted así
aún así ha visto en su gran misericordia y bondad el habernos escogido, llamado, predestinado. Gracias, Señor, por su obra. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Como les mencioné, dice la palabra de Dios que vamos a empezar con Hebreos. Sí, en Hebreos es muy importante que entendamos Hebreos también, porque en el libro de Hebreos nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo en efecto es nuestro sumo sacerdote. No nos podía convenir otro sumo sacerdote, es el único, es el mejor. Todos los otros sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos nacían, eran elegidos sacerdotes y morían, y después venía otro, y él moría y después venía otro, y él moría y venía otro, y él moría y venía otro. Pero Cristo Jesús es el único sumo sacerdote que ha venido, murió, pero resucitó para nunca volver a ver muerte, y es nuestro sumo sacerdote hasta el día de hoy. Vamos a ver Hebreos capítulo 2 y versículo 17 para ver a Cristo Jesús como sumo sacerdote. Nuevamente Hebreos capítulo 2 versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. También podemos verlo en Hebreos capítulo 4 y versículo 12. En Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas. Ese no era, perdón. 14, perdón, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces claramente está diciendo el versículo que quien es nuestro sumo sacerdote es la persona de Cristo Jesús. Ahora, la importancia de esto es porque en el Antiguo Testamento, ya hablé un poco acerca de eso, pero en el Antiguo Testamento Dios le dijo a los hebreos cómo deberían de ser los sacerdotes levitas. ¿Cómo es que los sacerdotes debían de ir vestidos? Tenían que llevar ellos un manto, después el efod, después tenían que llevar un pectoral con 12 piedras, tenían que tener un gorrito con una lámina de oro que se llamaba mitra, un montón de accesorios tenía que tener el sacerdote hebreo, el sacerdote levita, el sacerdote por parte de orden de Aarón. Entonces, esta vestimenta que usaban los sacerdotes, en realidad, en el Antiguo Testamento, en realidad era un reflejo de lo que Cristo Jesús, o un tipo de lo que Cristo Jesús está utilizando hoy en los cielos. Él es nuestro sumo sacerdote y ciertamente su vestimenta es muy parecida a la vestimenta de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el lugar, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, la vestimenta y la apariencia de nuestro Señor Cristo Jesús en los cielos es perfecto en todo aspecto. Vamos a comenzar. Versículo 12. Y me volví para ver la voz de trompeta, la cual él menciona en el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ya habíamos dicho la semana pasada que eso es día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces él oyó la voz, y lo que dijo la voz se menciona en el versículo 11, y en el versículo 12, en esta visión, voltea Juan, el apóstol, para ver de dónde provenía esa voz y quién le hablaba. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Ahora me voy a adelantar un poquito porque mucha gente no entiende, quieren saber qué significan estos candeleros de oro. Bueno, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en el lugar santo, él tenía un candelero de oro, y el trabajo del sacerdote en el Antiguo Testamento era cortar las mechas,
para que éstas no humearan del candelero. Él también tenía, ahora mucha gente piensa que este candelero que tenían en el Antiguo Testamento era un candelero con velas, así lo imaginamos, un candelero de 7 brazos que se llama menora, ¿okay? Este se llama menora, esta lámpara que utilizaban en el Antiguo Testamento en lugar santo. Entonces nosotros nos imaginamos pues el típico menora con 7 velas, pero no era de velas, no era un candelabro de velas, sino que era un candelabro de aceite de oliva. ¿Okay? Recuerden, el aceite de oliva, todo lo que es aceite en la Biblia habla del Espíritu Santo. Entonces el sumo sacerdote tenía que rellenar constantemente el aceite y asegurarse que las mechas estaban húmedas. Y si estas humeaban, cortaba las mechas para que estuvieran bonitas y lúcidas. Entonces, esta alusión o esta tipificación al Antiguo Testamento está hablando de lo que Cristo está haciendo hoy en el lugar santo, en el cielo. Y Él está dentro de los candeleros. Pero en cuestión a los candeleros de oro, son 7. ¿Okay? Ahora vamos a ver a qué se refieren estos candeleros. Nos vamos a adelantar. Vamos a leer el versículo 20, el último versículo del estudio esta noche. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros, que es lo que estamos observando aquí en el versículo 12. Perdón. 12. Dice, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Vamos a hablar un poco acerca de eso. Y fíjense, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, estos 7 candeleros que está viendo Juan en su visión son las 7 iglesias. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Volvemos a mencionarlos. Ahí vienen en el versículo 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, estas son las 7 iglesias representadas por estos 7 candeleros de oro en el tabernáculo celestial, en el lugar santo, donde nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote, está cortando las mechas y echando aceite, es decir, derramando el Espíritu Santo sobre estas 7 iglesias. Continuamos. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, que ya sabemos que es una representación de la iglesia, a uno semejante al Hijo del Hombre. Está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ese título o ese nombre de Cristo Jesús, Hijo del Hombre, es el más utilizado en la Biblia para referirse a la persona de Cristo. En total, en el Nuevo Testamento se utiliza 81 veces ese nombre oficial de Cristo, el Hijo del Hombre. Okay. Bien, continuamos. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bien, continuamos. Dice, ya mencioné Hijo del Hombre, entonces voy a dar una referencia a eso antes de continuar. Filipenses capítulo 2, y vamos a leer el versículo 7. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso es que se le llama 81 veces semejante a Hijo de Hombre. ¿Okay? Y se despojó de su diadema en los cielos, de su corona, de su majestad en las alturas, para venir y nacer en Belén, para hacerse semejante a un Hijo de Hombre. Es decir, está reflejando aquí a Cristo en su humanidad. Por eso el título Hijo de Hombre. Bien, continuamos.
En el versículo 13 también dice, ceñido por el... antes de los de ceñido, dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esta ropa, como les menciono, es igual, parecida a la que se le dio como regla a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Esta ropa era blanca, era resplandeciente, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, resplandeciente. Esto habla, porque recuerden, existe mucha tipología aquí, vamos a ver mucha tipología en cuestión a sustancias y colores. El color blanco de su ropa habla de su santidad. Ese es uno de los atributos morales de nuestro Señor Jesucristo. Él es santo, 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 puro, blanco, resplandeciente. Esto, por lo tanto, es un atributo de nuestro Señor Jesucristo, representado por estas ropas blancas. Dice también, ceñido por los lomos. Por el pecho. Ahora, en la Biblia, gracias por la corrección, en la Biblia podemos ver innumerables lugares, demasiadas para ver, que Dios le dice a los creyentes, cíñete los lomos. Esto implica, como nosotros podríamos decir, lo he mencionado en veces anteriores, ceñirte de los lomos implica servicio. Por ejemplo, nosotros en la actualidad tenemos un dicho semejante que dice, levántate las mangas, porque nos vamos a poner a trabajar. ¿Qué? Arriba las mangas, hay que trabajar. Entonces tenemos que entender que en los tiempos de Cristo Jesús ellos tenían túnicas, y las túnicas eran muy flojas y grandes, y el problema es que si ellos querían trabajar, muchas veces esas túnicas se les atoraban, no podían trabajar los campos, no podían ser serviciales porque la túnica tenía movimiento. Por lo tanto, ellos tenían que ceñirse con un cinto. Arremángate las mangas, vamos a ponernos a trabajar. Por lo tanto, en la Biblia se le dice al cristiano innumerables veces que se ciñe los lomos. Amárrate tu túnica, vas a ponerte a chambear. Pero en el caso de nuestro Señor Dios, Jesucristo, Él está ceñido por el pecho. El ceñido por el pecho representa no servicio, sino autoridad. Cuando Él vino al mundo como profeta, Él estaba aquí, Cristo encarnado, antes de su crucifixión. Él vino a servir, Él vino a ceñirse los lomos también, y Él fue siervo. Todo el libro de Marcos en el Nuevo Testamento habla de Cristo Jesús como siervo. Él se ceñía los lomos aquí en la tierra, pero en el cielo Él no se ciñe los lomos, Él se ciñe el pecho en autoridad. Él ya no es, siempre va a ser siervo, pero aquí en el mundo fue siervo. Él ahora es sumo sacerdote, autoritativo. Bien, continuamos con el versículo 13. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El oro es también una sustancia que tipifica a Cristo Jesús. El oro tipifica su divinidad. Cuando hablamos de oro, de la sustancia del oro, eso tiene que ver con lo divino. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es santo, santo, santo. Cristo Jesús es autoritario porque Él es Dios, porque Él es divino. Ahora, en el libro de Daniel tuvo una visión similar de nuestro Señor Jesucristo, obviamente preencarnado, mientras que Juan lo está viendo desde una postura de Cristo post resucitado.
Pero vamos a ver la visión que tuvo Daniel de Cristo preencarnado, muy similar a este. Vamos rápidamente a ver Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7 y versículo 13. Dice la palabra de Dios en esta visión que él tuvo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, otra vez, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces vamos a ver estas visiones también de Daniel. Daniel también lo llama, como acabamos de ver, hijo de hombre, semejante a un hijo de hombre. Continuamos, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Primero, no está hablando de que él es canoso, pero nuestro entendimiento de una persona que es canosa, un anciano, es una persona que ha vivido mucho. Y por lo tanto, en sus muchos años vividos, él tiene sabiduría. Esto también es un atributo moral de Dios, aunque muchos no lo ven de esa forma, pero sí es un atributo moral. Él es sabio, porque Él es el primero y el último. Él ha vivido más que ningún otro. Él ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Si estamos hablando de canas, nadie sería más canoso que nuestro Señor Dios. Cristo estuvo ahí desde antes desde el primero hasta lo último, de la eternidad a la eternidad. Esto, pues, su cabeza blanca, está hablando de la sabiduría de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Otro de los atributos naturales de Dios, su eternidad. Daniel también describe esto. Vamos a verlo. Daniel capítulo 7 y versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano. ¿Qué? La idea de canas. Un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Ya hablamos del vestido blanco, que implica pureza, que es santidad. Y el pelo de su cabeza como lana limpia, blanco. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Muy, muy parecido a lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Aquí en el versículo 14 también menciona que sus ojos como llama de fuego. Sus ojos tipifican un par de cosas. Cuando hablamos de fuego, hablamos de purificación por medio de fuego. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo y Él en su justicia va a erradicar por fuego todo lo que es impuro. Sin embargo, no solamente está hablando de su justicia futura que vendrá, sino que también implica, y sabemos que su justicia, ese es otro atributo de Él. Eso es un atributo moral. Pero no solamente está hablando de su justicia, sino también de su omnisciencia, porque sus ojos todo lo ven. Vamos a ver rápidamente Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Dice la Escritura: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sus ojos como llama de fuego no solamente hablan de su
atributo moral de justo, sino de su atributo natural de omnisciencia. Vamos rápidamente también a ver Daniel, vámonos rápido a Daniel nuevamente. Daniel, pero ahora nos vamos a brincar al capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 6. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Pongan atención a todo esto porque esto es muy parecido a lo que sigue. Y el sonido de sus palabras como lo estruendo de una multitud. Qué tremenda descripción de nuestro Señor Jesucristo en gloria, preencarnado por parte de Daniel. Y el hecho es de que ahora Juan está describiendo exactamente lo mismo acerca de Cristo post resucitado. Es decir, que Cristo cuando ascendió al Padre volvió a tomar su posición. Volvió a tomar lo que era de Él. Continuamos. Ahora sí. Vamos a continuar con el versículo... ya me perdí. Versículo 15. Y sus pies semejante al bronce bruñido. Lo acabamos de ver en Daniel 10:6. Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Muy comparable con lo que acabamos de leer en Daniel 10:6, hablando del mismo bronce bruñido. Y aquí Juan describe su voz como estruendo de muchas aguas, mientras que Daniel habla de su voz como estruendo de una multitud. Ahora, en cuestión al bronce, como ya les mencioné, sustancias y colores. En la palabra de Dios, el bronce tipifica juicio, siempre, así como el oro representa divinidad, el bronce representa juicio. Y como volvemos a repetir, este es uno de sus atributos morales, porque Dios es juez justo. Sus pies como bronce bruñido, su voz autoritaria. Continuamos. Versículo 16. Tenía en su diestra, esto es precioso, quiero que pongan atención a esto es hermoso. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Todavía no hemos hablado de las 7 estrellas. Ya hablamos de qué son los 7 candeleros. Eso lo vimos en el versículo 20. Es decir, las 7 iglesias. Es decir, toda la iglesia de todas las edades, desde el Pentecostés al arrebatamiento. Ahora, estas 7 estrellas, como lo menciona el versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Hay mucha duda para muchos acerca de qué son estas 7 estrellas. El versículo 20 nos dice que estos son los 7 ángeles de las 7 estrellas, de las 7 iglesias. La palabra ángel significa mensajero. Ahora, los ángeles en la edad de la iglesia, de acuerdo a la doctrina de angelología, no están activos dentro de la iglesia, es decir, no representan a la iglesia. Los ángeles de Dios, los ángeles buenos,
no representan a la iglesia en ninguna forma en la actualidad. Pero aquí lo importante es la palabra mensajeros. Muchos creen que estos son los pastores de estas 7 iglesias. ¿Por qué? Porque un pastor trae mensaje de buenas nuevas a la iglesia. El pastor es quien representa a cada iglesia local. Por lo tanto, Dios tiene en su diestra a los líderes de las iglesias, a los ángeles o mensajeros de las iglesias, al igual como Él tiene en su diestra a las iglesias mismas. Dios tiene cuidado de sus iglesias. Dios tiene cuidado de su grey. Y ciertamente Dios tiene un lugar especial de cuidado en lo que a los pastores y líderes de la congregación de Cristo se refiere. Pero muchas personas lo interpretan como si fuesen ángeles literales, es decir, los ángeles celestiales. Pero nuevamente, los ángeles no hacen representación de las iglesias. Y como vemos aquí en el versículo 20, dice que son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Un ángel de Dios no representa a la iglesia nuevo testamentaria. Continuamos. Dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. En muchos lugares en la Biblia se nos muestra que la Biblia misma es la espada de 2 filos. Incluso cuando los jóvenes van a jugar un esgrima o algo, los líderes dicen: a ver, jóvenes, ¿quién trajo su espada? Y ahí están: levanten la espada. Es correcto, porque la palabra de Dios ciertamente es la espada de 2 filos. Pero dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz. La espada, la palabra, es viva. ¿Por qué es viva la palabra de Dios? Porque Cristo Jesús está vivo hoy. Y Él todavía tiene una boca con la cual Él habla. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios está viva. Porque Él está vivo. Y esta es la palabra. Pero con referencia a la espada, una espada es un instrumento o un arma de juicio. Una espada es un arma que lleva a cabo justicia en contra de sus enemigos. Y con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quien está vivo hoy, Él va a traer justicia perfecta a este planeta Tierra en un día futuro. Por lo tanto, el hecho de su palabra como espada aguda de 2 filos representa a Cristo Jesús en su justicia perfecta futura que vendrá. Vamos a ver unos versículos que corroboran esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios impartirá justicia con tan solo hablar. Y vamos también a Apocalipsis 19 y veamos lo mismo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Él impartirá justicia con la espada aguda, la cual es su voz. Continuamos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hemos visto muchos lugares en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, donde su rostro resplandecía. Yo creo que uno de los más usuales es cuando Moisés vio por la grieta de la peña un poco acerca de la gloria de Dios, no lo vio todo. Y cuando él bajó, él reflejaba en su rostro esa misma iluminación. Pero en el Nuevo Testamento también lo podemos ver. Vamos ahorita a continuar. Versículo 17, y ahorita voy a hablar un poco más de este asunto. 17, cuando le vi, es decir, cuando Juan volteó y vio de dónde provenía esta voz, como de estruendo de muchas aguas, como de estruendo de multitudes, como voz de trompeta, como lo menciona el versículo 10. Cuando él voltea y ve a este sumo sacerdote vestido de tal manera como sumo sacerdote, y voltea a ver el rostro y ve que este rostro resplandece, dice el versículo 17, caí como muerto a sus pies. No es decir que murió, es decir que su temor fue tal que él se puso rostro abajo, como muerto. Un temor increíble de la persona hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de Juan el apóstol, quien caminó con Cristo Jesús. Cuando le ve como sumo sacerdote, su temor era tal que cayó como muerto en respeto y temor tremendo por nuestro sumo sacerdote. Y esto me llena de wow, no sé ni cómo explicarlo. Pero me molesto cuando hablo con muchos cristianos que creen que van a llegar al cielo y ay, Cristo Jesús es mi cuate, Cristo Jesús es mi compa, y él y yo no, vamos a ser así inseparables. Juan cayó como muerto por temor al sumo sacerdote. ¿Qué crees que vas a hacer tú cuando llegues a la presencia de Cristo Jesús? Igual como Juan cayó, hubo otros también. El apóstol Pablo, cuando fue salvo en el camino a Damasco, él se cayó cuando vio la luz resplandeciente. Daniel también cayó. Vamos a ver Daniel capítulo 10. Versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. El resplandor del rostro de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, es tan grande. Ciertamente caeremos en temor y respeto ante Él sobre nuestra cara. Cuando esto sucedió y él cayó como muerto, observen lo que pasa en el versículo 17. Y él puso su diestra sobre mí. La misma diestra que estaba sosteniendo a los ángeles y a los 7 candeleros.
esa misma diestra en amor y protección dice: levántate, y lo que le dice es: no temas. Estas palabras son tremendas. La simple frase, no temas. Porque en ese momento, yo creo, fue que el apóstol Juan entendió con quién estaba hablando. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en vida, les dijo esta misma frase: no temas. Vamos a verlo. Mateo capítulo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. También lo podemos ver en Lucas. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 12 y versículo 32. Dice la Escritura: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y ahora, con esa misma diestra de protección, Él levanta a Juan el apóstol y le dice: no temas, yo soy. Igual como lo había dicho anteriormente, el primero y el último, mostrando con esta frase, como lo hemos visto anteriormente, su atributo natural de eternidad. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto. Claramente eso está hablando de su resurrección, de su muerte y resurrección. Y continúa el versículo: mas he aquí que vivo por los siglos, jamás voy a volver a morir. Morí una vez y resucité para jamás volver a ver muerte. Como dije en la introducción, un sumo sacerdote era sacerdote vitalicio, pero cuando moría, moría, para no resucitar, y era reemplazado con otro sumo sacerdote nuevo, y ese moría, y llegaba el siguiente y ese moría. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él como sumo sacerdote murió para resucitar, para nunca volver a morir, y es nuestro único sumo sacerdote eterno por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, así sea, porque así es, sin lugar a dudas. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es interesante. Podríamos estar aquí un buen rato hablando de la muerte y el Hades, horas y hablando de este tema, pero no lo vamos a hacer. Simplemente voy a dar un resumen de lo que es. La realidad es esta: nadie tiene control de la vida o de la muerte, ni del infierno mismo. Muchas personas asumen que el que tiene control del infierno es Satanás. Satanás no tiene control del infierno en ninguna manera. Satanás no tiene control de nada sin que Cristo Jesús, Dios, le dé permiso. Pero quien tiene control de la vida y de la muerte, del cielo y del infierno mismo, es la persona de Cristo Jesús. Vamos a ver un par de versículos que hablan de esto hasta el final. Apocalipsis capítulo 20, y vuelvo a repetir, esto es un resumen nada más de este tema, porque es un tema que puede ser súper extenso. Nuevamente, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, dice la palabra de Dios:
y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, Cristo Jesús juzga a la muerte y el Hades. Y versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dios Padre, Dios Hijo, va a tener el control sobre incluso dónde va a ser puesto el mismo infierno, o más bien el Hades. Va a ser puesto en el lago de fuego. Esto es muy interesante. Esto implica, y nuevamente no me voy a meter en esto, pero esto significa que Dios va a cambiar de lugar el Hades, el lugar de tormento. Él lo va a sacar de donde está y lo va a poner en el lago de fuego que arde sin cesar, el lago de fuego de azufre. A lo que me refiero es esto: el infierno, el lago de fuego, actualmente está vacío. Nadie ha sido llevado al infierno aún. Toda persona que ha sido muerta sin Cristo Jesús ha sido llevado al Hades, al lugar del tormento. Pero no ha ido nadie al infierno hasta el día de hoy. Sin embargo, en un tiempo futuro, el Hades y todos los que están ahí van a ser cambiados geográficamente, y todo el Hades entero va a ser puesto dentro del lago de fuego. Lo he explicado de esta manera antes, pero a ver, ahí voy con mis ilustraciones. Este es el Hades. Todos los que han muerto sin Cristo han sido puestos en este lugar de tormento. Este es el lago de fuego. Nadie ha sido puesto aquí hasta el día de hoy, pero un día nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene control del Hades y de la muerte y del infierno y todo, Él va a tomar a todo lo que está en el Hades, y el Hades entero lo va a depositar dentro del lago de fuego. ¿Okay? Por lo tanto, el único que tiene control de la muerte, de la vida, del cielo y del infierno mismo es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos, versículo 19. Nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote, le dice aquí a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Es decir, escribe lo que has visto en cuestión a quien yo soy. Pero cuando dice escribe las cosas que son, Él está hablando de la dispensación de la iglesia. Es decir, nuestra dispensación actual. Es decir, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Las cosas que serán después de estas ya es lo escatológico. Es decir, el capítulo 4 al capítulo 22. Por lo tanto, esto es exactamente lo que hizo Juan. Obedeció y escribió las cosas que son en referencia a la iglesia, capítulos 2 y 3. Y lo que acontecería posterior a la edad de la iglesia, capítulos 4 al 22. Versículo 20, ya lo hemos explicado, pero lo vamos a volver a leer. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, hablamos, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, ya mencionamos que son los mensajeros o los líderes de la iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como mencioné, estas 7 iglesias representan a toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, de todas las edades, desde el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hasta el arrebatamiento futuro. Esto lo vamos a explicar
la semana que entra como una introducción al capítulo 2. Hermanos, espero que esto haya sido una bendición para ustedes, y cuando ustedes piensen en cómo es nuestro Señor Jesucristo en físico hoy, piensen en nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros en perfección en el lugar santo, en el tabernáculo celestial. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por esta descripción de tu Hijo Jesucristo y su obra y su función en el cielo hoy como sumo sacerdote. Gracias, Señor, porque podemos corroborarlo con lo que vio el profeta Daniel de la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor, preencarnado. Señor, es absolutamente precioso ver las tipificaciones del oro, ver la tipificación del fuego, ver la tipificación del color blanco, ver la tipificación del bronce. Señor, ciertamente podemos ver los atributos preciosos y perfectos, tanto naturales como morales, de tu Hijo Jesucristo, Señor, y ciertamente los suyos también, Padre, y también de su Espíritu Santo, que comparten estos mismos atributos. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado y esa salvación preciosa, la cual no podemos pagarla. El Señor sería imposible, pero ciertamente somos deudores de toda una vida de servicio y de conocimiento de la persona de tu Hijo Jesucristo, y ciertamente de su persona también, Padre. Gracias le damos por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, se lo agradecemos todo. Amén. Amén.